El modelo de Thomson explicaba, relacionaba ya la materia con las cargas eléctricas, con la electricidad. Eh, pero había ciertos fenómenos, ciertos que no podía explicar del todo. Thomson tenía eh, alumnos muy buenos, algunos de ellos fueron discípulos de él, y uno de ellos fue justamente Rutherford, que quiso eh, integrarse más al estudio de la materia y al estudio del átomo. Entonces él diseñó esta experiencia que le permitió lograr un avance y proponer un modelo atómico que superaba al de Thomson. Esto que él diseñó fue muy comparable a cuando nos hacemos una radiografía. Cuando nos hacemos una radiografía, el radiólogo nos hace sacar todas las cadenitas, anillos, aritos, piercing, todo lo que sea metálico que podamos tener encima, nos hace desvestir y nos pone una bata. ¿Qué hace el radiólogo o qué es una radiografía? Nos atraviesa en el cuerpo con rayos X, que es un tipo de radiación que puede atravesar determinados tipos de materia. Entonces, colocan una placa que se impresiona cuando incide sobre ella la radiación X, es decir, que se imprime. Entonces, nos colocan frente a esa placa y nos hacen respirar hondo antes de largar la descarga. Cuando respiramos hondo, nuestros pulmones se llenan de aire, nuestra caja torácica se expande. Entonces, ahí nos someten a la radiación. Esa radiación atraviesa los tejidos blandos, pero no los tejidos duros. Por lo tanto, donde la radiación se encuentra con un hueso, no lo puede atravesar. Por lo tanto, la placa en ese lugar no se imprime. Y por ese motivo es que todo lo que es huesos se ve de color blanco, porque no se imprimió la radiación. En los tejidos más blandos, como por ejemplo el tejido muscular, sí lo atraviesa y va a impresionar la placa. Se va a ver de un color un poco más oscuro. Y cuanto más blando es el tejido, más fácil es para que el rayo pueda atravesar. Y es el caso, por ejemplo, de los pulmones. Los pulmones imaginemos que tenemos como una bolsa y en el interior aire. Por lo tanto, la radiación ahí es donde más atraviesa y es donde más se impresiona la placa, y por eso los pulmones siempre se ven de un color más oscuro. Algo así fue lo que quiso hacer Rutherford con el átomo, suponiendo el modelo que había dado Thomson de que el átomo era una esfera maciza que en su interior contenía los electrones. De manera que él se imaginaba que si tenía una lámina muy delgada, muy delgadita, de un material como el oro, por ejemplo, que es lo que él utilizó, imaginó que los átomos se encontraban así, uno a continuación del otro, con los electrones. Él no utilizaba rayos X porque los rayos X no atraviesan la lámina de oro. Entonces, lo que utilizó fue una fuente de radiación que emitía partículas alfa. Las partículas alfa son partículas que tienen carga positiva, tienen dos cargas positivas, y son partículas que viajan a una velocidad casi cercana a la velocidad de la luz. Por lo tanto, sí puede atravesar determinados materiales. Entonces, como los electrones eran negativos, pero la parte compacta del átomo tenía carga positiva, él suponía que los rayos debían llegar, si venían en esta dirección, y acá iba a haber fuerzas de repulsión entre las cargas positivas y la carga positiva de la radiación alfa. Por lo tanto, pensaba que todos estos rayos, al atravesar, iban a sufrir una desviación. Entonces, si él colocaba una placa alrededor,
podía ver todo lo que se desviara de ese rayo. Entonces, acá en el interior, esto era una cámara de plomo, que el plomo impedía que la radiación salga, pero dejaba esta ventanita que vemos acá, a través de la cual tenía el material radiactivo en el interior, y a través de esa ventanita salía el haz en forma rectilínea. Salía de esta manera que les voy a dibujar yo ahora, e impactaban con la placa, bien de manera rectilínea y en esta dirección. Al impactar con la placa, él no encontró lo que esperaba. Al impactar con la placa, él observó que la mayoría de los rayos, la mayor parte, seguían de largo, y en este sector era donde tenía la mayor cantidad de impactos. Algunos rayos, pero mucho menos cantidad, sí sufrían una desviación en diferentes ángulos. Algunos se desviaban poco, otros se desviaban más, en todas las direcciones. Pero la mayoría seguían de largo, como si atravesaran espacios huecos. Y una cantidad muchísimo menor, mucho menor, pegaba en la placa, en la lámina de oro, y rebotaba. Pegaban y rebotaban. Entonces los destellos o las impresiones quedaban del otro lado de la lámina. La lámina, para que nos imaginemos, supongamos que esta es la lámina de oro, está colocada de esta manera. Bien, y los rayos impactaban en este sentido. Ahora bien, esto llevó a Rutherford a plantearse que si la mayoría de los rayos seguían de largo, es decir, no eran desviados, evidentemente debía haber espacios vacíos dentro del átomo, o sea, que no podía ser una cosa compacta como la que proponía Thomson. Y tal vez él pensó en algún momento, si tenía un recipiente, ¿qué pasa si nosotros sobre este recipiente largamos un chorro de agua? Lo ponemos debajo de la canilla y largamos un chorro de agua. El agua va a pegar en el fondo. Como no hay espacios, parte del agua va a rebotar algunas partículas, va a salpicar, bien, es decir, van a saltar gotas hacia arriba. El resto del agua se va a ir acumulando acá en el interior y va a quedar contenido en el interior del recipiente porque no tiene por dónde escaparse. Pero si en lugar de eso usamos esto, una malla metálica, podemos ver que está formado, es un colador, que está formado por partes que tienen materia, donde están los hilos de alambre, y por espacios huecos. Si nosotros hacemos esta misma experiencia de largarle un chorro de agua, vamos a ver que la mayor parte del agua va a seguir de largo. Ahora, algunas moléculas de agua cuando pasen van a ser un poco desviadas. Si el chorro es rectilíneo, la mayor parte va a seguir de largo. Una pequeña parte van a ser desviadas algunas gotitas. Bien, y hay otras que van a pegar directamente en el alambre y esas van a rebotar esas partículas. Van a rebotar hacia arriba, es decir, va a salpicar. Y esas son las partículas que choquen directamente con el metal. Entonces él lo asoció de esa manera y Rutherford propuso que en el átomo había carga positiva, pero entre un átomo y otro había espacios huecos, es decir, había espacios vacíos. Entonces él decía, perfecto, el rayo que viene y atraviesa por acá
y sigue de largo sin ser desviado ni nada, que era la mayoría de los rayos, como dijimos, es el que pasa por entre medio, por los espacios vacíos. Los que se desviaban en distintos ángulos eran los que pasaban cerca. Por ejemplo, sabiendo que son partículas cargadas positivamente, el rayo a esta altura va a sufrir una desviación. ¿Por qué? Porque va a sentir la repulsión de estas cargas positivas. Por lo tanto, el rayo se va a desviar. Otro rayo que venga por acá también se va a desviar en este sentido. Otro que pase cerca de este núcleo se va a desviar en el otro sentido. Ahora, la mayor parte de los rayos pasaban, quiere decir que en el átomo, la mayor parte entre un átomo y otro es hueca, es vacía. Y los rayos que rebotaba, él decía que eran los que pegaban en el núcleo y rebotaban, que eran estos y son la menor proporción. De cada cientos de miles de rayos vuelven sobre la misma dirección, o sea, sobre la misma dirección en sentido contrario. Bien, otros se desviaban como este que he dibujado yo acá. Entonces, de esa manera, él piensa, bueno, ¿dónde están los electrones? Entonces plantea su modelo comparándolo con el sistema solar, con el sistema planetario, donde él dice, tenemos el Sol, que es el centro. Alrededor del Sol giran todos los planetas. Entonces tenemos el Sol, acá. Y alrededor están girando en órbitas perfectamente definidas, giran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien, Plutón no sabemos si es planeta, si no es planeta, o sea que lo vamos a dejar. Pero lo interesante de esto es que si nosotros comparamos el tamaño de todo esto, de todo lo que es el sistema solar, el Sol ocupa una parte minúscula, una parte muy pequeña del átomo. Entonces, él dice, el Sol es como si fuera el núcleo del átomo. Entonces, el núcleo es el que condensa toda la masa del átomo y la carga positiva. Los electrones se encuentran girando alrededor de él en órbitas perfectamente definidas. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Si esta masa de Sol, de núcleo, está tan condensada, si nosotros, él se imagina, si se ampliara el tamaño de un átomo hasta el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo vendría a ser del tamaño de la pelota. Es decir, que está toda la masa condensada en ese núcleo. Por eso es que los rayos, la mayor parte de los rayos alfa, podían atravesar. Bien, este sería el modelo atómico que plantea Rutherford, y Rutherford es quien descubre el protón, porque dice, no es como decía Thomson, que es una esfera positiva con los electrones incrustados, sino que hay una separación de cargas. Entonces, de esa manera, Rutherford descubre una partícula que tiene la misma intensidad de carga que el electrón, pero signo contrario, es decir, una partícula positiva, a la que Rutherford denominó protón. Y es, en definitiva, quien descubre el protón, que luego, poco tiempo después, es mediante los trabajos de Goldstein, trabajando con los rayos canales, que verifica que realmente existe el protón. Con
Pocos años después, 1930, Chadwick descubre el neutrón, que es la otra partícula. Había suposiciones de que existía una partícula que no tuviera masa, que no tuviera carga, pero que sí tuviera masa. Entonces, ¿esto por qué? Porque se observaba en el caso del helio. No coincidía su masa con la cantidad de protones, tenía 2 protones en el núcleo, pero su masa era 4. Bien, entonces hubieron muchas suposiciones. Por ejemplo, que en el núcleo había 4 protones y 2 electrones. Bien, al unir esos 2 protones con 2 electrones, se transformaban en una partícula neutra y que tenía masa. La masa de esta partícula que descubrió Rutherford, que es el protón, es 1836 veces mayor que la masa del electrón. Es decir, que si lo relacionamos en términos de peso, el electrón es 1836 veces más liviano que el protón. Por lo tanto, es tan grande la diferencia que se considera que como que el electrón no tuviera masa, es decir, se la considera despreciable. Como dijimos, alrededor de 1930, Chadwick descubre el neutrón, que es una partícula, le puso neutrón justamente porque es eléctricamente neutra. Es una partícula sin carga eléctrica y cuya masa es muy similar a la del protón, es un poquito superior a la del protón, pero mínimo. Entonces se considera como que el protón y el neutrón tienen la misma masa, una masa unitaria, que le vamos a dar el valor 1 por ahora. Bien, entonces, ¿qué teníamos? El protón, el electrón, que era lo que ya se conocía, y ahora Chadwick descubre el neutrón. Imaginemos, porque esto no es tan así. Ya más adelante en el curso de química general vamos a ver bien lo que es un neutrón. Pero podemos imaginarlo para poder entender otros parámetros que surgen del modelo atómico de Rutherford, que el protón tiene carga. La carga del protón dijimos que es positiva. La carga del electrón tiene el mismo valor numérico pero distinto signo, es decir, es negativa. Bien, en cuanto a la masa de estas partículas subatómicas, el protón decimos que tiene una masa 1836 veces mayor que el electrón y se le da el valor 1. Se le da la unidad. El electrón, como es tiene una masa tan inferior a la del protón, se la considera despreciable. Entonces se dice que la masa del electrón es 0. El neutrón, si nosotros lo asociáramos con la unión de un protón y un electrón, la carga se anularía. Tenemos una carga positiva y una carga negativa, me daría una carga 0, o sea que podríamos suponer que el neutrón proviene de la unión de un protón y un electrón. Y en cuanto a la masa, también tenemos coincidencia, porque el neutrón tiene casi la misma masa del protón, es decir, 1. Por lo tanto, podemos considerar que quienes dan masa al átomo, y por lo tanto peso, son los protones y los neutrones, no así los electrones. Entonces, en definitiva, el modelo atómico de Rutherford supone un núcleo cargado positivamente y que tiene tantos protones como electrones va a tener girando alrededor en órbitas perfectamente definidas. La misma cantidad para que la suma de protones
y electrones me dieran el valor 0, es decir, carga 0. Ahora, el número de protones que están presentes en el núcleo es lo que se lo definió como número atómico y se le asignó la letra Z mayúscula. Entonces, se define número atómico que se le asigna la letra Z mayúscula y se define como el número de protones existentes o presentes en el núcleo. Eso es el número atómico y es muy importante porque el número atómico es lo que me caracteriza a cada elemento químico. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, todos los átomos del elemento hidrógeno tienen un solo protón en el núcleo y por lo tanto van a tener un electrón girando alrededor. Helio, por ejemplo, tiene en el núcleo 2 protones. Por lo tanto, todos los átomos que existen en la naturaleza que tienen 2 protones en el núcleo son átomos del elemento helio. Cuando lleguemos a tabla periódica vamos a ver la aplicación del número atómico. Los elementos están ordenados en la tabla periódica en base a su número atómico creciente. Ahora bien, en el átomo dijimos que en el núcleo tenemos protones y tenemos neutrones. Los neutrones no influyen en la carga, pero sí en la masa del átomo, es decir, en el peso. Entonces, ¿quién le da masa al átomo? Como dijimos, los protones y los neutrones, porque los electrones se considera que su masa es despreciable. Entonces de allí se define otro parámetro que es el número másico. Número másico. Número másico o número de masa. Y a este se le asigna la letra A mayúscula. ¿Bien? Y el número másico se define como el número de protones más el número de neutrones. Es decir, que la masa del átomo está dada por la cantidad de protones y de neutrones. Entonces, si al número másico se le asigna la letra A, podemos decir que A es igual al número de protones. El número de protones lo habíamos definido como número atómico, es decir, como Z. Si al número de neutrones le asignamos la N mayúscula, nos va a quedar esta ecuación, que A es igual a Z más N, es decir, el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Y con esta formulita vamos a empezar a trabajar bastante ahora que vamos a ir avanzando en el estudio del átomo, en los modelos del átomo, y nos van a ayudar mucho para comprender cuál es la configuración final de un átomo. El modelo de Rutherford es muy avanzado, explicaba muchos fenómenos que no se podían explicar con los modelos atómicos anteriores, pero tenía una falencia que era muy importante. ¿Cuál era? Si el electrón está girando alrededor del núcleo si el electrón gira alrededor del núcleo en una órbita definida, es una carga eléctrica que está en movimiento. Por lo tanto, si está en movimiento, debe perder energía. ¿Bien? A medida que va perdiendo energía, es decir, que va emitiendo energía,
¿qué va a ir pasando? Va a disminuir la energía del electrón, es decir, si el electrón lo tenemos acá girando en esta órbita, a medida que va girando va emitiendo energía. Por lo tanto, va disminuyendo su propia energía. Al ir disminuyendo su propia energía, va a disminuir la velocidad. Y al disminuir la velocidad, ¿qué pasa? La órbita se va a ir haciendo cada vez más chica, hasta que va a llegar un momento que el electrón va a caer sobre el núcleo. Y eso no lo podía explicar este modelo atómico de Rutherford. Ustedes imaginen que si esto fuera real, si realmente pasara esto, y hace muchos años ya que todos los átomos del universo se hubieran desintegrado, porque ya todos los electrones hubieran caído sobre sus núcleos. Por lo tanto, este modelo, si bien era muy bueno y explicaba muchos fenómenos, pero le faltaba algún detallito. Entonces, acá es donde aparece, así como Rutherford fue discípulo, alumno de Thomson, él también tenía sus alumnos, tenía sus discípulos, y de esa manera uno de los discípulos de Rutherford es quien perfecciona este modelo, y así surge el modelo atómico de Bohr, que es el discípulo de Rutherford. El modelo atómico de Bohr nace para subsanar aquella falencia que quedó en el modelo atómico de Rutherford. Niels Bohr fue discípulo de Rutherford y se basó en los estudios de Planck, que llegó a la conclusión que cualquier partícula en movimiento, ya sea un electrón, un átomo o una molécula, emite energía, al estar en movimiento, emite energía en una cantidad discreta a la que llamó cuanto. ¿Qué quiere decir una cantidad discreta? Que es una cantidad definida. Y recibió el nombre, como dijimos, de cuanto. Bohr conservó el modelo atómico de Rutherford, el modelo planetario, y lo que él planteaba es que existía un núcleo, y que en ese núcleo es donde se encontraban los protones y los neutrones. Entonces, un núcleo donde teníamos los protones y los neutrones. Los protones sabemos que tienen carga positiva, y sabemos también que las cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, la función que cumplen los neutrones en el núcleo es como aislar a esas cargas positivas, a esos protones, aislándolas de manera tal que desaparecen esas fuerzas de repulsión, y eso es lo que permite que estén tan compactas esas partículas subatómicas en el interior del núcleo. Es decir, que los neutrones vendrían a hacer como la función de pegamento entre los protones. Decía que los electrones giraban en un número limitado de órbitas estables. ¿Qué quiere decir órbitas estables? Que si las órbitas son estables, los electrones no emiten energía en su movimiento. Van circulando como si fuera por especies de rieles, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de esa manera no emiten energía, por lo tanto no van a perder su velocidad y no van a terminar cayendo sobre el núcleo. La absorción y emisión que proponía Bohr decía que los electrones giraban en órbitas circulares, órbitas estables alrededor del núcleo. Nosotros vamos a hacer una representación. Estas serían las órbitas
por donde circulan los electrones. Estos serían la representación de los electrones en esas órbitas estables. Dijimos que una órbita estable significa que no emite energía mientras el electrón esté en su órbita. Ahora, para un electrón pasar de una órbita a una superior, es decir, a una más alejada del núcleo, para poder saltar hacia esta órbita, el electrón debe absorber energía que la va a absorber del medio externo. Entonces acá se produce una absorción de energía. Es decir, debe absorber un cuanto de energía para poder pasar a un nivel superior, a una órbita superior. Por el contrario, si el electrón tiene que volver a su órbita original, esa energía que absorbió la tiene en exceso, por lo tanto debe liberarla nuevamente al medio. Entonces acá se produce la emisión de energía para poder volver a un nivel energético inferior. Bien, esa emisión de energía, si la realiza dentro del espectro visible, se va a observar la emisión de un color característico o, mejor todavía, un espectro de colores. Los postulados, a partir de ahora, sabemos que las órbitas son circulares y que dan toda la vuelta alrededor del núcleo, pero nosotros vamos a considerar solamente esto. Vamos a considerar solamente un espacio, bien, un pedazo de esas órbitas para poder realizar el estudio. Pero ahora vamos a ver cuáles son los postulados de este modelo atómico de Bohr. El primer postulado nos dice que el electrón gira alrededor del núcleo en capas u órbitas circulares y que cada órbita se llama nivel de energía. Entonces, capas u órbitas circulares y cada una de ellas se llama nivel de energía. Se les asigna letras. Entonces, si consideramos al núcleo formado por protones y neutrones, consideramos las distintas capas u órbitas circulares. Esta va a ser la capa número 1, la capa número 2, la capa número 3 y así sucesivamente a medida que nos alejamos del núcleo. Ahora bien, dijimos que se le asignan letras y esas letras son K, L, M, N y así siguiendo si tenemos más niveles. O sea, esto sería la capa N y así sucesivamente. El otro postulado nos dice que el número máximo de electrones en cada órbita es 2 por n al cuadrado. Ese es el número máximo de electrones que puede haber en cada una de esas órbitas o capas. Bien, donde n es el número de nivel. Si bien a los niveles o a las capas las designamos con letras, pero los numeramos, correspondiéndole el número 1 al que se encuentra más cerca del núcleo. Entonces tendremos así el nivel 1, nivel 2, nivel 3. De esta manera, si nos encontramos en este primer nivel, ¿cuántos electrones tendría? Y n vale 1, o sea que sería 2 por 1 al cuadrado, que es 2. Es decir que acá entrarían como máximo 2 electrones. Si pasamos al otro nivel, n pasa a ser 2. Entonces tendríamos 2 por 2, 2 al cuadrado, que es 4. Por 2, 8 electrones. Si pasamos al tercer nivel, n vale 3. Es decir que tendríamos 3 al cuadrado, que es 9, por 2.
Es decir, que acá como máximo 18 electrones. Y así se va calculando la cantidad máxima de electrones en cada nivel. El otro postulado: mientras los electrones se encuentran en dichos niveles, no emiten energía. Por ello se los llama niveles o estados estacionarios, como les decía al principio, mientras el electrón no salga de su nivel. Ya dijimos que para pasar a un nivel superior tiene que absorber energía, y para pasar a un nivel inferior debe liberar energía. Bien, entonces el otro postulado: cuando el electrón gira en la órbita más próxima al núcleo, que sería esta, y que no esté ocupado por otros electrones. Obviamente, si ya hay dos, no podemos meter otro electrón acá, debido justamente a esa restricción que se ha colocado. Entonces, cuando el electrón gira en la órbita más próxima al núcleo, que no esté ocupada por otros, se encuentra en su estado más estable. Es decir, que se van llenando estos niveles, se van llenando en orden. Bien, el otro postulado: que la diferencia de energía entre los niveles va siendo cada vez menor a medida que se alejan del núcleo. ¿Qué significa esto? Cuando estamos más cerca del núcleo, la diferencia de energía entre este nivel y este nivel es mucho mayor que cuando nos vamos alejando. Esa diferencia se va haciendo cada vez menor a medida que nos alejamos del núcleo. El otro postulado nos dice que cuando el electrón salta de un nivel a otro inferior, pierde un cuarto de energía, emitiendo una radiación luminosa característica. Por el contrario, si salta a un nivel superior, absorbe un cuarto de energía proveniente del exterior, que puede ser en forma de calor, en forma de luz. Entonces, es lo que les explicaba recién. Si un electrón salta de este nivel al siguiente, para poder hacerlo debe tomar más energía. Entonces se produce una absorción de energía. Y por el contrario, cuando el electrón pasa a un nivel energético inferior, es decir, más próximo al núcleo, se produce la emisión de energía, que, como dijimos, si cae dentro del espectro visible, va a emitir un color o un espectro de colores. Bien, por último, los niveles de energía se identifican con números naturales llamados números cuánticos principales, que se les asigna la letra n minúscula. Al nivel de energía más próximo al núcleo se le asigna el número 1, y así en adelante. Entonces tendremos así: para este nivel de energía el número cuántico 1, para el que sigue el número cuántico 2, número cuántico 3, y así sucesivamente. Ahora bien, veamos, como habíamos dicho, en el nivel 1, es decir, n igual a 1, aplicando esta formulita nos queda que como máximo vamos a tener 2 electrones. Para el nivel 2, es decir, n igual a 2, dijimos que vamos a tener 8 electrones como máximo. Para el nivel 3 vamos a tener como máximo 18 electrones. Para el nivel 4, es decir, si n vale 4, el número máximo de electrones en ese cuarto nivel va a ser 32 electrones. Y así podemos seguir calculando el número máximo de electrones en cada nivel. Bien, y los niveles de energía, que es algo que me estoy
olvidando es que van aumentando en esta dirección. La energía va siendo mayor en cada nivel cuanto más alejada se encuentre del núcleo. Este modelo nos permite realizar un mejor estudio de la materia y se aplica perfectamente para el caso de las uniones entre los elementos en las reacciones, en las ecuaciones químicas. Ahora vamos a ver una aplicación de esto, porque como nosotros podemos ver, acá el modelo atómico de Bohr tiene un núcleo que es el que condensa la mayor cantidad de masa del átomo y está formado por protones y neutrones, que son las partículas que justamente le dan masa al átomo. Los electrones dijimos que tenían una masa 1836 veces menor y que por lo tanto la masa de los electrones era despreciable. Y los electrones, así como protones y neutrones se encuentran en el núcleo, se encuentran en lo que él llamó la corteza electrónica. De esta manera, Bohr nos permite con su modelo calcular cómo está formado cada uno de los átomos, es decir, cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene y cuántos neutrones tiene. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del elemento azufre, que si lo buscamos en la tabla periódica, y de paso les recuerdo que deben conseguirse una tabla periódica que puede ser comprada, puede ser una fotocopia, puede ser bajada de internet. Las tablas periódicas, si bien hay algunas pequeñas variaciones en cuanto a los pesos atómicos, por ejemplo, o en cuanto a la distribución de los elementos, del número atómico, es decir, la distribución dentro del cuadrito que corresponde a cada elemento, pero contienen todos los datos necesarios. Entonces vamos a ver cómo se representa un nucleido. Si nosotros tenemos el elemento azufre tiene un número de protones de 16 protones. Y tiene un número másico. Recordemos que el número másico era la letra A mayúscula, que es de 32. Bien, el número de protones lo habíamos definido como el número atómico y era el que me caracterizaba a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Entonces, si yo quiero saber cómo está formado este átomo, hay una forma de representar a los nucleidos. Esto sería un nucleido o isótopos, que ya vamos a ver bien lo que es, que consiste en colocar el símbolo químico del elemento, que puede ser cualquiera de la tabla periódica. Entonces lo vamos a llamar X mayúscula. Esto me representa el símbolo de cualquier elemento. Como supraíndice a la izquierda del número, como supraíndice se coloca el valor del número másico. Y como subíndice, también a la izquierda del símbolo, se coloca el número atómico. Bien, de manera que si al azufre lo quiero representar de esta manera, que lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a borrar, sería el símbolo químico del elemento, y el azufre, el símbolo químico es la letra S.
El número atómico Z es 16 porque tiene 16 protones en el núcleo. El 16 viene a la izquierda como subíndice. Y el número másico, que dijimos que es 32, viene como supraíndice a la izquierda también. Entonces esta sería la representación del elemento azufre, de ese nucleido del elemento azufre. Ahora bien, yo en base al número másico y al número atómico, yo puedo deducir que el átomo de azufre, ese átomo de azufre, contiene ¿cuántos protones? Tiene 16 protones, porque está dado por el número atómico. Si estamos hablando de un átomo, estamos hablando de un ente que es eléctricamente neutro. Entonces, si dentro de ese átomo tengo 16 cargas positivas, debo tener la misma cantidad de cargas negativas para neutralizarlas. O sea, las cargas negativas son los electrones. Esto significa que voy a tener 16 electrones. ¿Y cuántos neutrones se encuentran en ese átomo? Bueno, nosotros sabemos que Z es el número de protones presentes en el núcleo y que A es el número másico, es decir, es el número de masa. ¿Quiénes le daban masa al átomo? Los protones y los neutrones. Entonces, habíamos dicho anteriormente que el número másico o número de masa estaba dado por el número de protones más el número de neutrones. Recuerden que protones y neutrones tienen aproximadamente la misma masa. Por lo tanto, y que la masa era unitaria, también lo estábamos considerando. Por lo tanto, si el número másico es el número de protones más el número de neutrones, yo de acá, despejando el número de neutrones, me va a quedar que es igual a Z, que está sumando, va a pasar al otro miembro restando, a menos Z. Bien, tenemos dos maneras: resolverlo mediante la ecuación, con lo cual restaríamos A menos Z, o directamente, si lo tenemos representado al núcleo de esta manera, directamente a este valor que sabemos que es el de A, le restamos el número de protones. Entonces, en este caso me va a quedar 32 menos 16 quiere decir que el número de neutrones para ese átomo es 16. Entonces, ese átomo está formado por 16 protones en el núcleo, 16 neutrones en el núcleo y 16 electrones en la corteza electrónica. Si queremos ver otro ejemplo, podemos ver, por ejemplo, el calcio. El elemento calcio tiene el número atómico del calcio es 20 y el número másico es 40. Entonces, si yo quiero representar al calcio mediante esa representación, tengo que X es el símbolo químico del elemento. El símbolo químico del calcio es Ca. Dijimos que como subíndice a la izquierda se colocaba el número atómico, es decir, 20 en este caso. Quiere decir que tenemos 20 protones en el núcleo. Y el número másico se colocaba como supraíndice a la izquierda, que era 40. Entonces, este átomo de calcio estará formado por 20 protones. 20 protones. Si estamos hablando de un átomo, estamos hablando de una especie neutra. Por lo tanto, el número de cargas positivas y negativas debe ser igual. Si tiene 20 protones, también tiene 20
electrones en la corteza electrónica. Pero en el núcleo tenemos protones y neutrones. ¿Cuántos neutrones vamos a tener? Si el número másico es 40 y el número atómico es 20, me quedaría 40 menos 20. O sea que tenemos también 20 neutrones. Podemos ver también, porque en ambos casos los números nos coinciden, los números de protones, de electrones y de neutrones, pero no siempre sucede. Podemos ver, por ejemplo, el caso del elemento yodo. El elemento yodo tiene un número atómico 53 y tiene un número másico 127. ¿Cómo lo representamos? El símbolo químico del yodo es una I latina. A la izquierda, como subíndice, el número atómico, 53. Como supraíndice, el número másico, 127. Significa que este átomo tiene cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones. Si el número atómico es 53, quiere decir que tiene 53 protones en el núcleo. Si es un átomo, es eléctricamente neutro, por lo tanto el número de electrones tiene que ser igual. Y el número de neutrones lo sacábamos por diferencia, es decir que tendríamos 127 menos 53, que nos da 74. Como vemos, no siempre el número de neutrones coincide con el número de protones y de electrones. ¿Está? A medida que aumenta el peso atómico, va a aumentar el número de protones en el núcleo y por lo tanto también aumenta el número de neutrones. Bien, bueno, y por último vamos a hablar de los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que pesan distinto. Y el descubrimiento de los isótopos fue lo que empezó a hacer temblar el primer postulado, no sé si se acuerdan, de la teoría atómica de Dalton, que decía que los átomos de un mismo elemento eran todos exactamente iguales entre sí, en masa y en peso. Bien, como isótopos decimos que son átomos del mismo elemento, pero que pesan diferente. Entonces, vamos a analizar el caso del hidrógeno. Del hidrógeno, por ejemplo, tenemos 3 isótopos. Tenemos un isótopo, lo vamos a representar por la forma isotópica que vimos recién, o por la forma del nucleido, bien, que recordemos que era el símbolo químico del elemento, como subíndice el número atómico, como supraíndice el número másico. Entonces, de los isótopos del hidrógeno tenemos 3. Tenemos uno que es el más abundante, que se llama protio, que el hidrógeno tiene el símbolo químico es H mayúscula. Como subíndice a la izquierda colocamos su número atómico, que es 1, lo cual me indica que el átomo de hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo. Bien, y el número másico de este isótopo es 1. Ahora bien, el otro isótopo se lo llama deuterio. Bien, y hemos definido como átomos del mismo elemento. Si son del mismo elemento, quiere decir que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones en el núcleo. Entonces, el deuterio, ¿cómo lo vamos a representar? Y es hidrógeno,
o sea que su símbolo químico es una H. Su número, si es hidrógeno, su número atómico es 1. Lo que varía es su masa. Tiene el doble de masa que el protio. Este es el isótopo más abundante en la naturaleza del hidrógeno y es el que se encuentra, por ejemplo, en mayor proporción en el agua. El deuterio, que tiene el doble de masa que el hidrógeno, es el que se utiliza para la fabricación del agua pesada, que es un agua que tiene mayor masa y se usa mucho como refrigerante en los reactores nucleares. Bien, entonces este es el deuterio. Y el otro isótopo se lo llama tritio porque tiene 3 veces la masa del protio. La representación como núcleo, ¿cómo sería? Si es un átomo de hidrógeno, Z vale 1, su número atómico. Pero la masa dijimos que es el triple de la masa del protio, es decir, tiene un número másico 3. En base a lo que hemos visto recién, si decíamos que A es igual al número atómico, es decir, el número de protones menos el número de neutrones, el número másico lo conocemos en cada uno de los casos. El número atómico es el mismo. Lo que va a variar es el número de neutrones, porque en el protio, lo vamos a hacer con otro color, en el protio tenemos un protón. Si tenemos un protón y es un átomo, es neutro, por lo tanto tenemos un electrón. ¿Y cuántos neutrones tenemos? Y el número másico es 1, y Z vale 1, por lo tanto neutrones no tiene. Entonces no tiene neutrones. Bien, el protio está formado por un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor de él. El deuterio, en cambio, tiene un protón, por lo tanto tiene un electrón. ¿Y cuántos neutrones tiene? Y dijimos que es el número másico menos el número atómico. 2 menos 1 es 1, es decir que tiene un neutrón en el núcleo. Y en el caso del tritio, tiene un protón, por lo tanto tiene un electrón porque es un átomo y es eléctricamente neutro. ¿Y cuántos neutrones tiene? 3 es un número másico, 3 menos 1 es 2, o sea que tiene 2 neutrones. Entonces, comparemos estos 3 átomos. El protio tiene un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor. El deuterio tiene en el núcleo un protón y tiene un neutrón. Un protón y un neutrón. Y un electrón girando alrededor. El tritio tiene en el núcleo un protón, por lo tanto un electrón girando alrededor, y tiene 2 neutrones. En los 3 casos el número de protones es 1, es decir, los 3 tienen el mismo número atómico, el mismo número de protones en su núcleo, por lo tanto son átomos del mismo elemento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y la diferencia está en el número másico, en el número de masa. Tiene una masa, este tiene el doble y este tiene el triple que el primero. ¿Y en qué radica esa diferencia de masa? Justamente en el número de neutrones, que es lo que hemos marcado acá en la fórmula. Todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Bien, por lo tanto, no es como suponía Dalton que todos los átomos de un mismo elemento eran exactamente iguales entre sí. Tienen
distinta cantidad de neutrones, los distintos isótopos, y por lo tanto la masa va a ir variando.